¿qué tal? Estamos en Al ritmo de los negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el podcast de Nip Black, que involucra a los empresarios para compartir experiencias, casos, tendencias y vivencias para aplicar en el día a día en nuestros negocios. Yo soy Mauricio Reyes, director de Lumtech. Muchas gracias. Rafa Ornelas es el director de CGO. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? Hola Mau, muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de saludarte y con mucho gusto de empezar a platicar con nuestro invitado, con Claudio Garibay. Claudio Garibay es doctor en biotecnología y además es el director general de Labsitec. Entonces, pues Claudio, bienvenido, muchas gracias, me encanta que estés el día de hoy con nosotros. Platícanos brevemente. ¿Por dónde nació tu pasión por la biotecnología? Yo no veo a muchos niños diciendo, oye, yo quiero ser biotecnólogo de grande. Entonces, ¿qué te llevó? ¿Qué te inspiró? Y después, ¿cómo vuelves de este llamado a algo tan científico o tan técnico, pues a una empresa o a un proyecto empresarial? ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación. Pues, la verdad estoy muy emocionado, Bienvenido, Claudio. un poco enfermo, pero muy emocionado de estar aquí. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá nos llevaba a su escuela, ella daba clases de biología y Okay. desde chiquito siempre estuve en contacto con la biología y me gustaba, o sea, ella daba sus clases y nos llevaba y fui a sus clases yo creo que desde los 6 años hasta los 15 años, casi estoy seguro de eso. Y ya luego, conforme fui creciendo, fui a algunas prácticas que ella organizaba. Ella era maestra de la preparatoria 3, justo cierra en la UNAM, y de ahí nació mi amor en general por la biología, más que por la biotecnología, por la biología. Ok. Wow. Es que yo recuerdo, para mí también fue una materia que me gustó mucho, pero dime de ese gusto y qué padre haber sido, creo que, pues hijo de un profesor o profesora y que te haya también, pues metido en esta dinámica, pero platícanos un poquito de ahí y de este gusto por la tecnología y de pronto cuando te das cuenta como ya joven de, bueno, pues sí, pero ahora hay que vivir de algo, ¿cómo eso lo encaminaste a lo que hoy es tu empresa? Si quieres, platícanos. Lo que pasa es que cuando las clases de mi mamá eran bien diferentes porque siempre fueron en un laboratorio. Ella nunca daba clases en un salón de clases. Ella daba clases en el laboratorio. Entonces en el laboratorio tenía todo, tenía fetos, tenía esqueletos, tenía Órale. de todo. Ujú. Entonces era una clase bien diferente, porque era una clase viendo cosas físicas y ahí es como ella iba como explicando las cosas. Y Ok. entonces, la verdad es que yo crecí pues con el ver, ¿no? O sea, con el ver las cosas. Y siempre me gustó mucho la física, la biología, la química. Y, y, y desde ese momento, cuando iba a sus clases, yo decía, pues yo alguna vez quiero ser investigador, más que profesor, o sea, quiero como entender cosas, ¿no? Entonces fui como creciendo con esa idea. Y cuando termino la prepa y voy a buscar qué hacer de mi vida, iba a entrar a la UNAM a biología. Y después fui a la feria de las carreras del Politécnico y me presentaron a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, alias la UPIBI, con una maqueta impresionante que tenía plantas piloto y quién sabe qué tantas cosas. Y dije, no, yo quiero estudiar ahí. O sea, me gusta más aplicar que el conocimiento básico. Y pues hice el examen al Poli y ya me quedé en el Poli a estudiar ingeniero en biotecnología, ¿no? Wow. De ahí Es la nació tu historia. pasión, entonces. La verdad es que es padre, me gusta muchísimo porque es aplicado, ¿no? O sea, es Sí. generar procesos con cosas de la vida. Ok. Muy padre. Prácticamente cualquier cosa de la vida, ¿no? Es justo. Lo que sea. Un alacrán, una araña, una víbora, Sí, un perro, lo que sea. sí.
Oye, Claudio, y justo, bueno, pues ahorita hablando de este tema justo de la pasión, ¿no? Ahorita que dices de cómo nació esta pasión y qué es lo que te hizo, pues, dedicarte a eso y hacer un negocio además de todo eso, pero yo te quiero preguntar un poquito más como a nivel personal, ¿no? O sea, más de Claudio, un poquito más de cómo influye una pasión en tu negocio, o sea, pero no necesariamente de eh, esto de lo que estamos hablando, de lo que es directamente de tu giro o de tu negocio, sino más allá, como pensando en hobbies, ¿no? Como cosas más como de la vida cotidiana. Mencionabas hace un momento que eres un súper apasionado de la Fórmula Uno, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, más en cuanto a cómo influye ese tipo de pasiones en tu negocio. Pues mira, me apasiona mucho la Fórmula Uno junto con otros deportes de conjunto, porque justamente es llegar a un objetivo en común, ¿no? Y en general, creo que los deportes más al estilo americano que tienen esta cuestión de la paridad, ¿no? De buscar reglas que, que implementen la paridad para que todo el mundo tenga la posibilidad de ser campeón, ¿no? Y en donde esta posibilidad depende completamente de la organización, ¿no? O sea, qué tan organizado estás, qué tan eficiente eres para tomar decisiones, para dirigir, ¿no? Al equipo, para entrenar al equipo, para enganchar a la gente. Y me parece que en la Fórmula Uno está eso y más, porque no es el deporte. O sea, el piloto es tan buen piloto como es el carro. O sea, tú puedes traer un carro buenísimo y con que seas un piloto medianón, vas a Ujú, tener una buena carrera, ujú. ¿no? Pero tú puedes ver a Lewis Hamilton, que es 7 veces campeón del mundo, con un carro que simplemente no da el ancho, y el pobre ahí va en la cola, ¿no? Sí. Oye, qué padre, porque además compartimos como que este gusto por la Fórmula Uno y creo que hay varias ópticas y ahí quiero ir profundizando contigo, ¿no? A mí se me hace que para algunos a lo mejor dicen, no, pues es que el que hace la diferencia es el piloto, ¿no? Pero a mí se me hace que si tú le preguntas a un ingeniero, el ingeniero ve al piloto como otra pieza más del auto, ¿no? O como otra pieza más de este conjunto que tiene que llegar a alcanzar el campeonato de muchas formas, teniendo la mejor aerodinámica, pero teniendo a los mecánicos mejor preparados, pero teniendo a un piloto con una Un psicología muy todo, ¿no? fuerte y con entonces por ese lado creo que ahí se empiezan a dividir dos públicos, ¿no? Comparto contigo los que vemos como este organismo u organización que va a ganar, como un todo, pero habrá quienes sigan diciendo, no, pues la fórmula es un deporte de individualidades, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos desarrollando esto, Claudio? ¿Cómo hacemos convivir estos grandes esfuerzos y trabajos en equipo con estas grandes personalidades? Porque el que tiene nómina de millones de euros, pues es uno en el equipo, ¿no? ¿Qué te hace pensar esto? Lo padre de la Fórmula Uno es que se reinventan. Y como yo veo es que la Fórmula Uno reinventa y pone reglas, algunas que son muy absurdas, ¿no? Reglas que son completamente absurdas, como no permitir a los ingenieros que desarrollen sus posibilidades, poniéndoles un reglamento sobre cómo hacer la aerodinámica y los ingenieros buscando cómo dar la vuelta al reglamento, ¿no? Para ganar esas milésimas de segundo Milésimas. que hacen una diferencia, ¿no? Y es increíble porque justamente la carrera del sábado, del domingo, perdón, la perdió Checo Pérez por 53 milésimas. O sea, para nosotros 53 milésimas no es nada. O sea, no hay diferencia entre algo más 53 milésimas y algo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pero además fíjate otra vez cómo conviven ahorita
y tantas cosas en algo que sí le podemos ir encontrando como una motivación y un trabajo de equipo, también con personalidades, sí, me parece que muy, muy competitivas, ¿no? Bien estamos hablando, porque no sabemos cuándo estén escuchando esto, pero del Gran Premio de Brasil en 2023, donde hubo un gran duelo por el tercer lugar, ¿no? Entre Aston Martin y Fernando Alonso y Red Bull y Checo Pérez, y donde sí, alguien se definió como campeón de ese tercer lugar por 53 milésimas, pero también habla, me parece, que de una gran competitividad, pero de una gran justicia y nobleza de ambos, me parece, que de tanto de Fernando Alonso como de Checo Pérez, y ahí se me antoja ir desarrollando hasta la justa competencia, hasta en los negocios, ¿no, Claudio? Porque yo pongo de repente, a ver si se estuvieran peleando Esteban Ocon y Pierre Gasly, seguro destruyen los dos coches, por más que los dos sean franceses, pero me parece que ellos traen otro cassette y hubieran destruido. Y entonces, llevando esta analogía, y sin perder a nuestra audiencia que no le guste la Fórmula 1, pero hay como dices, bueno, sí, aún desarrollándote tú como individuo o como líder, ¿cómo necesitas mantener en equilibrio, pues temas como el fair play, ¿no? Pero justamente voy a esto. El carro lo hace un ingeniero. La máquina la hace un ingeniero, dos, tres, 500 ingenieros, ¿no? Los que estén ahí. Pero al final alguien tiene que conducir el carro. O sea, un ser humano tiene que dirigir a la máquina, ¿no? ¿Y qué tanta cabeza fría tenga ese ser humano para dirigir a la máquina? Justamente puede llevar al éxito o al fracaso a la máquina, ¿no? Y entonces, también hemos visto cómo Checo Pérez ha perdido la cabeza completamente y se estrella, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no logra mantener la cabeza fría. Y lo que yo vi en este domingo es justamente cómo dos pilotos al límite de sus capacidades, con la máquina que tenían, mantuvieron durante casi 25 vueltas la cabeza fría para no cometer el mínimo error, Ujú. ¿no? O sea, la perfección de la dirección en la cabeza fría. Y creo que por eso es tan padre la Fórmula 1, porque sí tienes a los ingenieros y sí tienes el supercarro, pero cuando dos carros están igualados, las capacidades del individuo son las que hacen que uno u otro carro sean el que gane, ¿no? Y ahí podemos ver la parte de la dirección y del liderazgo, ¿no? O sea, Y tienes una máquina, pero hay que ser bien inteligente, bien estratégico para hacer que esa máquina, para hacer que el esfuerzo de todos llegue a un buen final, ¿no? claro. Oye, y es que trasladando ese mismo tema al negocio, qué importante, ahorita lo dijiste, ¿no? El tema del liderazgo y qué importante es, así como llevar la máquina, es llevar el equipo, ¿no? A las personas y conocer sus fortalezas, debilidades, qué importancia de un líder poder llevar esa, híjole, bueno, pues aquí en el negocio no hay como 25 vueltas, pero sí son cuartos y años y negocios y un proyecto tras otro y de alguna manera, pues también tiene este reto, el poder llevarlo así, no tan, tan milimétrico, ¿no? Pero sí con muchas buenas decisiones y al final, pues esa suma de buenas decisiones será lo que te pueda llevar a una mejor, porque además esto no termina, ¿no? O sea, no es que, ya llega a la meta, ya se acabó, ya hay un ganador, pues esto realmente está evolucionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene eso en los negocios y cómo es para ti? O sea, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo trasladas y cómo lo llevas a tu día a día en tu negocio? Justo esto que mencionas es importante. Los carros evolucionan, o sea, cada carrera evoluciona, cada año evoluciona en función de los errores que van viendo, de las mejoras que van viendo, ¿no? Y en una empresa creo que es exactamente lo mismo. ¿Cómo tienes éxito con un cliente o fracaso con un cliente? Y si tienes la capacidad y la agudeza para ver dónde te equivocaste, dónde salieron bien las cosas,
tu equipo de trabajo, que son los ingenieros del auto, ¿no? O sea, veo a la empresa como el auto y a los colaboradores como esos ingenieros que hacen que ese auto, que esa empresa sea muy exitosa, medianamente exitosa o cero exitosa, ¿no? Porque tú puedes dirigir, pero si la gente no está haciendo su trabajo y lo están, o no lo hacen bien, o no lo hacen en tiempo, o no lo hacen en forma, pues pasa lo mismo que en las carreras, llegas al último, a final de Claro, cuentas, ¿no? sí. O chocas y te quedas ahí, Sí. sales de la pista. Totalmente. Y sobre todo, ¿cómo haces, Claudio, aquí llevando todavía más allá esta analogía entre lo que puede ser un equipo de Fórmula 1 y lo que puede ser la empresa? ¿Cómo haces para darte cuenta de que tú eres el responsable total en un sentido, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso de pilotaje, pues ya tienes tú, por ejemplo, un Checo Pérez, pero en ingeniería, pues es Newey, ¿no? ¿Y cómo le haces para tú irte dando cuenta que en tu empresa tienes que hacer un equipo perfecto, no con un solo liderazgo, sino asignando los talentos correctos en los puestos correctos? Y te lo pregunto en dos sentidos. Uno, porque pues dentro de la Psiteca hay su propio equipo, pero otro, porque además de la biotecnología, una de tus propuestas es ayudar a cualquier empresa en cualquier proceso desde un punto de vista matemático y científico, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo vamos llevando esto de la pasión al ejemplo en la empresa a algo que ya es lo que está trabajando Claudio tanto internamente como dentro de su oferta de trabajo? ¿Qué me comentas? Para mí sí es un ejemplo de vida y de superación, un equipo de Fórmula 1, porque justamente son los detalles, ¿no? O sea, los detalles son los que hacen que las organizaciones sean exitosas, ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el suelo de un carro y ponen el suelo de Williams contra el de Red Bull, dicen los de Williams, pues es que nosotros tenemos un suelo liso y los de Red Bull tienen todo un laberinto para que el aire fluya en el suelo de la mejor manera posible. Y eso es una cuestión de detalles, ¿no? De justamente esto que tú dices de encontrar las capacidades de las personas para que en esa finura sean muy productivos y muy exitosos. Porque uno solamente pues, será el que da la cara, el que tome una decisión, pero la finura de la gente que está a cargo de uno es lo que hace que algo sea exitoso. Y la otra cuestión es, creo que hay que tener confianza. O sea, hay que tener confianza en que la gente está haciendo el trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces tú tienes que apoyarlos y además capacitarlos, ¿no? O sea, formarlos para que sean el mejor equipo posible, ¿no? Sí, Claro, sin sí, duda, sin qué duda. importante esta atención a los detalles y cómo la colaboración y cómo esa atención a los detalles y esos a veces pueden parecer mínimas acciones, pero alguien pone mal un tornillo y todo ya valió, ¿no? Y aquí en un proceso, pues en un negocio, pues es más o menos así, ¿no? Entonces, hasta en el trabajo en equipo y hasta la confianza, como dices, en los demás importa pues para los resultados, ¿no? Y lo puede afectar de una manera desastrosa o maravillosa. Y creo que una de las cosas que hemos hecho, perdón, es aprender a ver los detalles. O sea, creo que una de las cuestiones que nosotros como empresa hemos desarrollado justamente son los detalles. O sea, ver esos detalles que permiten hacer una mejora en un proceso, ¿no? O sea, donde pareciera que no se puede mejorar, siempre hay áreas para mejorar, siempre hay oportunidades, ¿no? A ver, Claro. platícame un poquito más de eso, Claudio. Por ejemplo, tal cual, ¿no? Para nosotros ya estamos platicando aquí muy a gusto con lo que ya nos conocemos, pero para los que nos están escuchando, platícanos un poquito cuál es esta oferta de la Apsitec, qué le estás tú ofreciendo a estos empresarios
Además, en este entorno que por lo menos a nosotros tres y seguramente a muchos de los que nos escuchan, nos es común, ¿no? Que es NIP. Entonces, cuál es tu oferta? ¿Cuál es la oferta de tu equipo para las empresas, para los empresarios desde el Apsitec? Platícanos. Lo que nosotros ofrecemos son servicios en un área tan fascinante como la biología, como